¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios esta noche? Bueno, abran sus Biblias en el libro de Romanos. Aleluya. Romanos capítulo 8. Romanos 8:1. ¿Lo tiene? Muy bien. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, sigamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta parte donde dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esta parte ha sido añadida por los traductores Reina y Valera. En los manuscritos originales, esta parte donde dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no existe en los escritos originales de las Escrituras. Y lo digo con toda seguridad. Cuando estudié en Rema y en SBIMI, estudiamos que inclusive Reina y Valera aceptaron que fue una añadidura de ellos. ¿Puedo ponerlo en la NBI, por favor, ese mismo versículo? Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esa parte que dice no a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está. Pero suponiendo que esté, ponlo de nuevo en la misma Valera ahora. Esto significaría de que no tenemos que pecar para no tener ninguna condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ese es el versículo. Pero suponiendo que sea, interpretando esto, dice, a los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar en la carne? Es andar guiados por este cuerpo terrenal. Antes de venir a Jesús, la Biblia dice que estábamos muertos. El espíritu nuestro estaba separado de Dios, no tenía vida y vivíamos según la carne. Amén. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos recibido la vida de Dios y ahora vivimos por el Espíritu, no por la carne. La carne sigue cometiendo errores, faltas, pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu ahora. Porque el Espíritu es el que gobierna nuestro ser. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, pero no me quiero sentar en eso, me quiero sentar en que dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que están presentes están en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué cosa no hay para ti? Ninguna condenación. ¿Y qué es condenación? ¿Qué entendemos por la palabra condenación? Viene de condena. La condenación es la sentencia en contra por un delito. Condenación es la sentencia no favorable por la culpa de haber cometido un delito. No dice que no hemos tenido culpa, ni que no tenemos culpa si cometemos un pecado. Lo que no tenemos es condenación. O sea, la sentencia en contra por la culpa. ¿Amén? Entonces, ninguna condenación hay para nosotros ahora, los que estamos en Cristo Jesús. ¿Amén? Pero ¿por qué enfatiza ahora pues? Ahora. ¿Por qué no dice simplemente no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? Porque dice ahora. Porque antiguamente la había. Estábamos condenados. Pero Cristo Jesús vino y tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y sobre él fue la condena. La paga del pecado era, y sigue siendo muerte, pero la paga del pecado es muerte. Jesús tomó nuestro lugar, fue el sustituto que tomó nuestro lugar para sobre él cargar la condenación. Él fue condenado por tus pecados y los míos. Y si tú estás en Cristo, para ti no hay ninguna condenación. Yo sé que cuando se predica esto, la gente está en contra de esto. Ahí predican que la gente puede pecar porque ya no recibe condenación. Es cierto, pues ya no recibes condenación porque Jesucristo llevó la condena. Pero la paga del pecado es muerte, la vas a pagar acá. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Cosecha. Si tú siembras para tu carne, o sea, pecado, vas a cosechar muerte. Cristo Jesús llevó toda condenación. En la cruz, Jesús llevó tu condenación, mi condenación. Llevó tus pecados, llevó mis pecados, llevó tu enfermedad, llevó mi enfermedad. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad era parte de la condena. Si no hay ninguna condenación, no hay consecuencias de la condena tampoco. Amén. Los hermanos estos, Cipriano de Reina y Casidoro de Valera,
Ellos eran pentecostales. Cuando ellos estaban traduciendo este versículo, sintieron que si ponían solo eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, les iban a dar licencia para que peguen. Y pusieron a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue una ocurrencia de Dios que es buena, pero no es una revelación de Dios. Es por eso que a muchos interpretan, no, si tú andas en la carne, si hay condenación, eso no. No, ese versículo no existe, esa parte. Busca todas las versiones. Solo de las Américas, que también son de Casidoro y Reina, de Reina y Valera, las Biblias Américas también son traducidas por ellos. Entonces, también vas a encontrar esa parte, pero ni en la católica vas a encontrar esa parte, porque no está en los escritos, en los estudios, jamás se escribió esa parte. Así que tú y yo no tenemos condenación. ¿Es una buena o una mala noticia? Esto no quiere decir que puedas vivir como quieras porque no hay condenación. ¿Cuál era la condenación, hermano? ¿Cuál era la condena? ¿De qué muerte está hablando? Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir algún día. ¿Cuál era la condenación? Era vivir eternamente separados de Dios. Si tú fallas, recuerda, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Cuando tú confiesas tus pecados, tú recibes el perdón que te pertenece y no eres condenado, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero recuerden, hay aquellos que se salen de Cristo Jesús. Pero hasta acá no hay eso, pues. Amén. Estoy en la introducción porque a donde quiero llevarlos, yo los voy a llevar a una escena donde la miseria y la misericordia van a estar frente a frente. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar esta noche. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Fue misericordioso, es y lo seguirá siendo. La misericordia de Dios sigue extendida para la gente que todavía no lo conoce. Dios es bueno. Por eso es que no hay ninguna condenación para nosotros. El deseo de Dios nunca fue condenarnos, siempre fue rescatarnos de la muerte. Él no hubiera soportado vivir eternamente separado de su creación. Dice, de la máxima expresión de su creación que somos nosotros. Cuando Dios fue creando todo, dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Así que no le hagas caso al espejo. Tú eres lo más bello de la creación. La máxima expresión de la creación de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿No te emociona saber que no hay ninguna condenación para ti? Que cuando llegue el momento que tengas que partir, te vas a ir a la misma presencia de Dios porque la condenación ha sido rota en la cruz. Gloria a Dios. Cristo nos libró de la condenación, de la maldición de la ley. Pero cada vez que cometemos un error, un pecado, somos culpables del pecado. ¿O creen que no? Somos culpables del pecado. Es por eso que tenemos que confesarlo y recibir nuestro perdón. Amén. Entonces vamos a empezar. Vayan a Juan 8, por favor. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús en algún momento de su vida terrenal incumplió la ley? A él le dijeron muchas veces que él había venido a abrogar la ley. O sea, a no cumplirla, a desobedecerla, pero él dijo que él ha venido a cumplir la ley, ¿no? Porque los judíos, los fariseos estaban preocupados de que no se deberían comer sin lavarse las manos, cosas así. Y Jesús rompía ese protocolo de ellos. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Pero Jesús en realidad cumplía la ley. Amén. Juan 8, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y miren la pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ni yo
te condeno. Otra versión dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué vemos aquí? Como le dije al principio, la miseria, la mujer, porque el pecado nos pone en una posición de miseria, hermano. Y la misericordia frente a ella, Jesús. ¿Cómo creen? Dice que esta mujer había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. No necesito explicarles. ¿Saben lo que es? ¿Cómo lo encontraron? ¿Y qué hicieron estos escribas y fariseos? La llevaron, dice, y la pusieron delante de Jesús. ¿Te imaginas cómo la llevaron? De repente no le dieron ni tiempo de vestirse adecuadamente porque la encontraron en el mismo acto. De repente la arrastraron de los cabellos, insultándola, arrastrándola por todo el camino, sufriendo la vergüenza de la gente. Porque recuerden, el adulterio era repudiado por la ley. Habían 3 pecados graves y mortales: la idolatría, el asesinato y el adulterio. Se sentía miserable esa mujer, que los escribas y fariseos públicamente la llevaban a rastras, literalmente, para ponerla delante de Jesús. Pero había algo, ellos lo hacían con otra intención. No estaban cuidando en realidad la justicia, no estaban tratando de vigilar la ley, estaban tentando a Jesús. Querían que Jesús caiga, querían hacer que Jesús diga lo que se debe hacer con ella y poder acusarle. Porque si ustedes leen antes del capítulo 8, el capítulo 7, ellos intentaron apresarlo y no pudieron. Y aquí le tienden una trampa. Recuerden, dice ahí, y lo hicieron para tentarle a él, para hacerlo caer. ¿Por qué? La ley decía en Levíticos, el adulterio lo puede cometer una mujer sola. ¿Con quién lo comete? ¿Y dónde estaba el hombre aquí? De repente uno que venía con su piedra también. No menciona al hombre aquí. Y en primer lugar, en Levítico 20:10, ponlo en Levítico 20:10, por favor, solamente como una reseña, nada más. Si un hombre cometiera adulterio, ¿con quién? Con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quiénes serán muertos? Los dos. Pero aquí están trayendo solamente a una. ¿Y dónde está el sinvergüenza este? ¿Qué pasa, el desgraciado? No estaba. ¿Se podía cumplir la ley si no estaba el cómplice? No. Pero ellos querían decir, la ley de Moisés nos manda que muera. Sí, pero tiene que morir junto con el otro. Y Jesús seguía escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? Lo vamos a ver después. Amén. Entonces, Jesús no iba a decirles que la maten. Recuerden, Jesús comía con pecadores y con publicanos. Y ellos seguían insistiendo. Otra cosa, la pena capital, o sea, la pena de muerte, no se podía llevar a cabo si antes no se iba a un juicio en Roma. Recuerden, en ese momento, Roma eran los señores, los judíos eran esclavos. La ley judía decía que la ley tenía que apedrearlos, pero ellos no podían ejercer esa pena de muerte si primero no lo llevaban ante un concilio de Roma. Recuerden, cuando llevaron a Jesús, lo llevaron a Pilatos. La ley decía que si Roma no aceptaba que la pena de muerte se dé, los judíos no podían hacerlo. Es por eso que Pilatos le dice a ellos, cuando Jesús está frente, ellos le dicen, ustedes tomen la decisión y crucifíquenlo. Eso no se puede, la ley de Roma lo prohíbe, dicen ellos mismos. Pero sin embargo aquí quieren hacer que Jesús tome la decisión. ¿Qué dices tú? ¿La apedreamos o no? Jesús le dice que no dice nada, seguía escribiendo. Jesús, con su dedo. ¿Cuántas veces en la escritura anteriormente se ha visto el dedo de Dios escribiendo? El dedo de Dios escribió la tabla de la ley. Cuando se le apareció la mano en la pared al rey Nabucodonosor, ¿recuerdan? El dedo de Dios siempre está escribiendo algo. Jesús era Dios y estaba escribiendo. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas eran aquellos, que su nombre lo dice, los que transcribían la ley en los rollos. Eran moralmente externos nada más, eran unos hipócritas. Cada vez que ellos tenían que escribir, si les tocaba escribir la palabra Dios, iban y se metían un duchazo, seguían escribiendo. Si les tocaba Jehová o Santo o Dios, otro duchazo. No podían escribir la palabra de Dios sin bañarse, se bañaban 30, 40 veces mientras escribían. Eran hipócritas, conocían la ley al revés y al derecho. Y los fariseos, ni qué hablar, aquellos que vigilaban que la ley se cumpla cuando ellos no la cumplían. Y estaban tratando de hacer caer a Jesús, que Jesús determine si se apedrea o no a esta mujer. La ley decía que sí, amén. Y tanto que le insisten, Jesús les dice algo. Jesús, ¿qué les dice cuando ellos insistían que si la apedrean o no? ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, y han estudiado la ley o han leído, Jesús les vuelve a decirles esto, les está mencionando Levítico de nuevo. Porque la ley decía que los testigos o los que acusan a alguien de un pecado y lo llevan al templo ante el sacerdote, ellos tenían que tener sus manos limpias de ese pecado. Los testigos que traen al acusado delante del sacerdote tienen que tener sus manos limpias, decían.
porque ellos van a ser los primeros que van a tirar la piedra, luego todo el pueblo. Jesús les vuelve a mencionar la ley. Aquel que esté libre, ustedes son los acusadores, ustedes son los testigos que han traído a esta mujer aquí. ¿Hay alguien de ustedes que esté libre de pecado? Ahora la palabra de Jesús removió la conciencia de todos esos hipócritas. ¿Qué hicieron? Uno a uno fue tirando la piedra. Algunos estaban con su onda y hacía. Y dice la Biblia que cada uno, desde los más viejos hasta los viejos, no estaban libres de pecado. Fueron dejando las piedras ahí y se fueron hasta los más jóvenes también. Y Jesús le hace la pregunta a la mujer. ¿Qué le dice? Pero quiero que vean algo aquí. ¿Qué estaban haciendo estos hombres, los fariseos y los escribas, con esa mujer? ¿La estaban acusando o la estaban condenando? Ellos no se fijan muchas veces en sus propios errores, pero están mirando los errores de los demás. Eso ocurre muchas veces dentro de la iglesia. Estamos criticando lo que otros hacen y lo que nosotros no nos damos cuenta que también lo hacemos o cosas peores hacemos. Jesús dijo, no mires la paja del ojo ajeno, el ojo de tu hermano, sin antes sacar el troncazo que tienes en tu ojo. No, esa es la traducción mía. Hay gente que está juzgando. Aquí vienen a darme quejas de algunos hermanos. Pastor, por eso la iglesia no crece. Tú no creces. Es que, ¿sabes qué piensan? Que la iglesia cuando tiene bastante gente, crece. Es porque ha crecido. ¿De qué nos sirve llenar la iglesia de tanta gente que siga andando en miseria? Gente que se levante en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, donde están 2 o 3, suficiente con 3. En mi nombre, ahí estoy yo. Si vienen 80 y no en el nombre de Jesús, de nada nos sirve. Y me traen quejas aquí. Que este hermano está así, que me han contado que anda así, que hace lo otro, que hace lo otro. ¿Y tú cómo estás? ¿Y no te miras tú? ¿Y no miras a tus hijos, a tus hijas o tú mismo? Estás mirando el error de los demás. Mírate a ti mismo, corrígete a ti mismo para poder corregir a otros. Estos estaban haciendo lo mismo con la mujer, acusándola a ella. De repente el adúltero estaba en medio de ellos, acusando también a la mujer porque era un complot, recuerdan, en contra de Jesús. De repente la conquistó, la sedujo para tender la trampa. Por eso cuando Jesús dijo, estás libre de pecado, tira la piedra, pues. Ninguno tiró la piedra. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. ¿Quién eres tú? Dijo Jesús, para juzgar a tu hermano. Y a veces estamos acusándonos, juzgándonos. Debemos amarnos, hermanos. ¿Qué debemos hacer si alguien está mal? La Biblia dice que si tú ves a un hermano cometiendo un error, antes de venir a chismosearle a tu pastor, ¿qué tienes que hacer? Porque es un chisme, ¿eh? Pastor, en realidad yo no le quería decir, pero quiero que ore por eso. Lo digo para que esté ore. Ore, pastor, y si no, sáquelo de la iglesia. No se siente, pastor. Eso es. ¿Qué dice Jesús mismo cuando enseña esto? Si tú ves a tu hermano o algo que no te parece que está haciendo, ¿qué tienes que hacer? Habla con él, dice. Ven para acá. Soy tu hermano, tu hermano. Esto que estás haciendo no está bien. Y así son estos fariseos y escribas. Querían apedrear a una mujer para hacer caer a Jesús, cuando ellos eran tan culpables o peor que ella. ¿Y cómo sabe, pastor? Porque tiraron una piedra pues, al suelo. No la mataron. Amén. ¿Ninguno te condenó? Preguntó Jesús. Yo tampoco te condeno. En el verso 9 dice que cuando Jesús levanta los ojos, no ve a nadie de los que querían apedrear a ella. Solo a la mujer que estaba en el medio, dice. ¿En el medio de qué si no había nadie? ¿En el medio de quién estaba si ya no había nadie? Todos se habían ido. ¿De quién? En el medio de las piedras. El arma o las armas que iban a ser usadas para condenarla estaban ahí. No iban a ser usadas con ella. Ella estaba en medio de esas armas porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ella no le dijo maestro. ¿Cómo lo llamó? Señor. ¿Alguien te condenó? Ninguno, Señor. Lo dijo Señor. Ella fue salva. Él le dice no peques más. Porque, ¿sabes? Cuando uno comete un pecado, sí existe la culpa. Pero que si no hubiera culpa, no te arrepentirías. Lo que no hay es condenación. ¿Y qué estaba escribiendo Jesús? ¿Alguien sabe lo que estaba escribiendo Jesús? ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Algunos estudiosos dicen que estaba escribiendo la ley, ¿no? Que estaba escribiendo todos los pecados del mundo. Algunos dicen que estaba jugando Michi. Yo les voy a decir en estos 3 años de pastor que tengo, qué es lo que estaba escribiendo Jesús ahí. No sé qué estaba escribiendo. Nadie lo sabe. Pero estudiando la palabra, quiero que vean esto, hermanos. La condenación por el pecado fue triple. ¿Qué entró? Muerte, enfermedad, pobreza. Si no hay ninguna condenación, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay muerte eterna. Yo pienso, me imagino, y lo voy a llevar a una porción de la palabra y prepárate, que la mujer, como era judía y conocía la ley, quizás se imaginaba lo que Jesús estaba escribiendo ahí. No lean, pero en el libro de Números, en el capítulo 5, la ley decía algo. Que toda mujer que se sentía sospecha de adulterio o había sido pescada en adulterio, decía cuando el hombre
tenía un espíritu de celos, dice, sobre su esposa, que había sido adúltera. Dice que la llevaba, del versículo 14 en adelante, dice que la llevaban al templo, la ponían delante del sacerdote, y el sacerdote le daba una copa de agua. Se lo voy a parafrasear, pero lo pueden leer en su casa, Números 5 del 14 en adelante. Le daba una copa de agua y el sacerdote escribía en un rollo la condenación, la maldición. Y luego agarraba el rollo con la copa, con la maldición escrita ahí, y la hacía beber a la mujer. Dice que antes de hacerla beber, agarraba del polvo del templo y lo echaba en la copa, del polvo del piso. Bebe. Y mientras ella bebía, el sacerdote hacía un conjuro sobre ella. Conjuro, dice la Biblia. Si eres culpable al beber la copa, tu vientre se hinchará y reventará, y tus muslos se caerán. Mientras Jesús escribía y todavía no decía, quizá la mujer se imaginaba esto porque conocía la ley. Está escribiendo la condenación. Está escribiendo la culpa. Porque miren, recuerden, la mujer jamás negó su culpa. Había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Como nosotros a veces somos sorprendidos en cualquier pecado que podamos cometer. De repente eres sorprendido en una cantina emborrachándote. Hay una culpa por lo que haces. Y conjuraban sobre la mujer y la mujer se bebía. Si la mujer era inocente, no pasaba nada. Iba a ser una mujer fructífera. Pero si era culpable, su vientre se iba a hinchar y se iba a reventar y sus muslos iban a caer. Condenación, muerte. Jesús estaba en el piso escribiendo y la mujer no sabía qué hacer. La miseria ahí por su pecado, de repente con las ropas rotas por los jalones que hicieron con ella. Y lo que Jesús le estaba diciendo, ok, sí hay una condenación. Sí hay una condenación. Sí hay una condenación escrita. Pero ¿sabes qué? La copa no te la vas a beber tú. La copa me la voy a beber yo. Recuerden, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, dijo él, porque la maldición nuestra iba a ser cargada sobre él. Pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, Señor. Jesús estaba a punto de ser entregado y él está dando la salvación a la mujer. Sí hay una condenación y hay una copa llena de tus pecados. La condenación existe, pero esta copa me la bebo yo, dijo el Señor. Y Jesús se bebió la copa. Es por eso, hermanos, que hoy no tenemos ninguna condenación, porque Él se bebió la copa. Y no importa lo que hayas hecho, qué tan grande ha sido tu pecado, ha sido echada en la copa, pero tú no te vas a beber esa copa. Esa copa se la ha bebido el Señor. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando tú falles al Señor, recuerda que hay una copa llena con la condenación ahí. Pero dile gracias, Señor, porque esa copa te la bebiste tú hace más de 2000 años. Por eso que yo soy libre. Esa es gracia, ese es favor. No hay ninguna condenación, pero esto no quiere decir que nosotros vivamos desagradecidos por lo que Él hizo en la cruz. ¿Saben lo que significó que Jesús cargara con la condenación? Por eso dice que Él se hizo pobre, porque la parte de la condenación era la pobreza. Por eso dice que Él llevó la enfermedad, porque parte de la condenación era la enfermedad. Y Él murió para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿No es esta una buena noticia para vivir agradecidos con Dios? Gracias, Señor, por beberte esa copa tú, Señor. A veces hemos cometido pecados gravísimos, Señor, y la culpa nos ha estado matando, y de repente hay culpa en tu corazón esta noche por lo que has hecho, por algo que has hecho. Déjame decirte, tú has venido delante de tu sumo sacerdote, pero la copa no te la vas a beber tú, ya se la bebió el Señor. Y así que no hay ninguna condenación para ti. Tú no puedes estar cargando con las consecuencias de la condena, porque tú no tienes condenación. Eso hizo Jesús. Eso es el evangelio, hermano. El evangelio no es condenación. El evangelio es libertad. Por eso cuando dice ir y predicar el evangelio, tú tienes que ir a hablarle a la gente que hay libertad, que alguien ya se bebió la copa por sus pecados, que él tiene que venir y recibir por gracia lo que Jesús ha hecho. Cuando dice vamos a evangelizar, salen a condenar a la gente. ¿Tú crees que la gente no sabe que es pecadora? ¿Para qué le recuerdas que es pecadora? Tú tienes que decirle que hay una solución para el pecado. La solución es Jesús. Es que Dios no busca tu perfección, porque Él sabe que no eres perfecto. Él quiere tu corazón, no tu perfección, porque no le puedes dar perfección. No eres perfecto. Dios es maravilloso. Aleluya. Solo quiero que tengas en tu corazón presente lo que Jesús hizo en la cruz.
¿Qué planes tienes para estos días de Semana Santa? ¿Playita? Yo sé que no puedes ir a Chosica por los huaicos, pero hay gente que ya planificó su Semana Santa. Ok, está bien hacer cosas, pero ¿qué significa esa semana? ¿Qué es lo que recordamos en esa semana? El momento en que Él se bebió la copa por nuestros pecados. Pero dice la Biblia que hay otra copa que va a ser derramada cuando la iglesia no esté. Apocalipsis dice que la copa de la ira de Dios va a ser derramada sobre aquellos que negaron a Jesús como Señor. Pero déjame darte otra buena noticia, que cuando esa copa de la ira de Dios sea derramada, tú no vas a estar presente, porque tú vas a estar en la presencia de Dios. Es por eso que debes de preocuparte por tus seres queridos que están viviendo mal, porque hay dos cosas en el corazón de los necios, que después de haber conocido a Cristo, viven una vida de perros como la vivieron antes. Hay dos cosas: nunca aceptaron a Jesús como Señor de corazón, por eso viven igual, o se han enfriado a tal manera que su conciencia se ha cauterizado, que corren el peligro de caer en la apostasía y quedarse cuando la ira de Dios venga. Pero estamos a tiempo todavía, la gracia sigue presente y el Espíritu Santo está siempre convenciendo. Jesús está vivo, venció a la muerte. Yo cuando estaba leyendo esto, yo dije: Señor, ten misericordia de mi familia que no te conoce todavía. Yo no quiero ver a mi familia quedarse. Y a veces nos reímos: ese no cree en Dios, ese no cree en Dios. Sí, se va a quedar si no cree en Dios. Y lo peor de todo es que tú lo vas a ver. Porque la Biblia dice, cuando cuenta la historia del rico y Lázaro, que Lázaro en el cielo veía lo que pasaba abajo. Y el rico le decía: Señor, que me mande una gotita de agua nada más, porque me ahogo, me quemo, tenía sed. Es el momento de decirle a la gente que Jesús los ama. Ese es el Evangelio. Amén. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, esa noticia es para ti. Amén. No hay ninguna condenación. ¿Hay alguien que te pueda condenar? ¿Quién condenará?, dijo Pablo. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie. El acusador es Satanás. Jesús se bebió la copa. Pero hay algo mejor. Pastor, se bebió la copa, pero ¿qué con el papel que decía culpable, condenación? Ok, vamos a ver qué pasó con ese papel. Colosenses 2. Había un decreto. Ok, Jesús se bebió la copa, pero el acta, el decreto de la maldición que estaba en contra de nosotros, pasó algo con eso también. El versículo 13 de Colosenses 2 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Todos nuestros pecados. ¿Qué más? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. La sentencia es un acta en contra tuya. ¿Qué hizo Jesús? Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, había un decreto en contra tuya y mía. La quitó de en medio y la puso en la cruz. Porque fue en la cruz que se pagó la deuda por nuestros pecados. Amén. Así que cuando venga el acusador, el que te condena, ¿quién es el acusador? Satanás. Hay un tribunal espiritual cuando el diablo nos acusa. Por eso Pablo dice: ¿quién nos acusará? La versión original dice: ¿y qué fundamento tendrá la acusación? Dice la NTV. ¿Qué fundamento tendrá la acusación si Cristo es el que murió? Esto no quiere decir que no venga acusación sobre tu vida. Te van a acusar, pero tú sabes que no hay ninguna condenación. Cuando el fiscal, que es Satanás, viene a acusarte, viene con sus portafolios, con todo tu legajo que eres culpable de lo que has hecho. Y está tu abogado. ¿Quién es tu abogado? Jesús. Y está el juez. ¿Quién es el juez? Tu papá. Ok. ¿Usted qué tiene que decir? Le dice el juez al acusador. Y Satanás dice: miren, acá tengo todos los pecados de este. ¿Así? ¿Y usted qué dice, Señor Jesús? Que muestre sus papeles, si los tiene. Cuando el diablo abre su portafolio para sacar todo lo que te acusa, no encuentra nada. Sorpresa. ¿Por qué no encuentra nada? Porque esos papeles que te acusaban están clavados en la cruz. Tu deuda está pagada. Jesús la pagó por ti. Tú eres libre. Tú eres libre. Vive con esa libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahí donde estás. Si hay algo que has hecho que sabes que no estuvo bien y que no te tuvo tranquilo, hoy preséntalo delante del Señor. Que esa copa también se la bebió Él.
no hay ninguna condenación para ti. Amén. Tú estás libre de todo pecado, de todo pecado. No te canses de obedecerle a Dios y no te conformes con aceptar la vida que está llevando tu familia sin Dios. No te conformes. No permitas que el diablo siga robando y robando cada vez más a tu familia. Amén. Yo sé que algún día ellos volverán. Dice, sí, pueden volver. ¿Cómo van a volver? Es ahora. Porque Dios es bueno. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero las consecuencias de tu pecado se pagan aquí. ¡Aleluya! Amén. Recuerda que la palabra es profunda. Si no hay condenación, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay muerte espiritual. Físicamente vamos a morir, pero vamos a morir viejitos y sanos, ¿no? Tú no te tienes que morir por un cáncer, no te tienes que morir por un tumor, no te tienes que morir por un huaico, tú tienes que morir en tu camita, cuando estés bien viejita. Amén. Como dijo Pablo, ya Señor, solo estoy esperando que me vengas a llevar. Ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, ya. Me sobró tiempo, Señor. Ya ven a llevarme, Dios. Ya cuando tengas 93 años, ya te vas con el Señor. Pero mientras tengas fuerzas, vive la vida maravillosa que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Vive en la fe del Hijo de Dios. Cree que para el que cree, todo es posible. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. De eso se trata el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor inagotable, Señor. Por ese amor incondicional, ese amor sobrenatural, Señor, que te impulsó a ir a la cruz por nosotros. Porque venciste a la muerte, Señor. Y es por eso que hoy nosotros podemos disfrutar de esa vida abundante que solo tú nos has traído. Gracias, Señor, porque hoy podemos vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios en esta noche. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias.